Vamos a hablar bajo el tema cuando la ansiedad ataca. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27, dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición que nos das, bendito Señor, de poder disfrutar de tu palabra. Bendito Dios, tu palabra que es alimento para nosotros, tu palabra, Señor, que nos sirve de guía, que alumbra nuestro camino, Señor, a veces en pasajes oscuros. Bendito Señor, es tu palabra la que nos exhorta, la que nos alumbra, precioso Dios, para que nosotros podamos seguir adelante. Bendito Dios, háblanos en esta mañana. Nos ponemos en tus preciosas manos y recibimos, Señor, de ti lo que tú quieres darnos hoy, precioso Dios. Habla a cada uno de nosotros, que podamos salir de este lugar, Señor, siendo edificados, siendo exhortados, siendo animados, precioso Señor, por tu Espíritu Santo a través de las palabras que salen de tu boca. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Señor. Amén y amén. Hoy día, mis hermanos, tenemos un mal que va más allá de lo que es el famoso mal que está atacando al mundo. Y una de las cosas que más está afectando también en este tiempo es la ansiedad. La ansiedad, estaba yo viendo algunos síntomas que tiene, y entre ellos tiene la falta de oxígeno. Dice que cuando a alguien le da ansiedad, y de pronto alguno de los que estamos aquí hemos experimentado o hemos tenido esa sensación en algún momento de nuestra vida, o de pronto en este tiempo, hermano, en el que estamos pasando, de pronto nos ha sucedido que de repente comenzamos a sentir como que falta de oxígeno. Y me comentaban algunas personas que han tenido esta sensación de que el susto fue mayor, porque al sentir que les falta el aire pensaban que estaban enfermos. Personas que incluso no pudieron dormir por 1 o 2 noches por la ansiedad. Entonces la ansiedad da por esa sensación de peligro. Cuando nosotros sentimos que estamos en peligro, hermano, suele darnos ansiedad. Cuando nosotros no sabemos qué va a pasar a la vuelta, entonces sentimos esa ansiedad. Si usted alguna vez se ha subido a una de esas ruedas, hermano, que son de Chicago, pero yo digo que son del diablo. Ahí así va. No es cierto, no son del diablo. Si usted alguna vez se ha subido a una de esas cosas y no es alguien de esos así, porque hay unos, hermanos, que se suben con una naturalidad así que llegan, y a mí, ¿dónde está la más fea, verdad? Esa es la que buscan para subirse. Pero los que hemos tenido que hacer un sacrificio por nuestros hijos para subirnos con ellos en alguna oportunidad, hermano, esa sensación que da uno siente que es una cosa, porque como uno nunca ha estado ahí y uno no sabe qué hay a la vuelta, uno no sabe a qué horas esa cosa lo va a poner de cabeza uno no sabe a qué horas va a tomar más velocidad, es una sensación bien fea. Entonces, mis hermanos, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, de alguna manera es como normal para el ser humano que comience a sentir este tipo de cosas. Ahora, Dios tiene solución para todo lo que nosotros necesitamos, y esa es la buena noticia, de que cuando nosotros conocemos de Dios y conocemos su palabra, hermanos, sabemos cuando pasamos por un momento difícil cómo poder salir de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, los discípulos estaban pasando por una de estas circunstancias. La Biblia dice que Jesús acababa de comenzar su ministerio cuando se subió en una barca, y sus discípulos dijeron: nosotros nos vamos con él, y se fueron. Y ahí mientras iban navegando, Jesús se fue a acostar a dormir.
Yo siempre he dicho que el que sabe, el que conoce su futuro, no se preocupa de más, hermano. Y Jesús era alguien que usted sabe que no se preocupaba. Él sabía exactamente el proceso por el que tendría que pasar y a dónde él iba a llegar. Entonces él sabía que por más que se levantara una tempestad, por más que hubiera peligro en aquel lugar donde él estaba, él sabía que no era el tiempo de él para irse, para morir, porque estaba destinado que él fuera a la cruz. Entonces, quien conoce su futuro no tiene preocupaciones de más. Este es un mensaje para nosotros. Conozcamos qué es lo que la Biblia dice acerca de nuestro futuro y entonces nos vamos a preocupar menos, hermano. Entonces, cuando empecemos a sentirnos ansiosos, la misma palabra va a comenzar a recordarnos a nosotros quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que nos espera. Y entonces vamos a descansar en esa palabra y a decir: no importa, porque el Señor está en control de todas las cosas. Entonces, los discípulos, hermano, comenzaron a presenciar esa tormenta. El mar de Galilea, para los que no sabían, realmente no es un mar, sino es un lago. Y ese lago tiene una característica, es bien raro, hermano. Yo he visto muchos lagos, en Guatemala hay muchos y aquí en Estados Unidos también he visto algunos, y no he visto esa característica en ninguno de ellos. Este lago de repente puede cambiar el viento y comienza a levantarse olas, comienza a ponerse muy, muy fuerte, muy furioso. Entonces esto es muy parecido a la vida, porque la vida es como ir en un barco, hermano. Es como montarse uno en una lancha y qué bonito cuando todo está bien suave, ¿verdad? Ustedes, si alguna vez se ha navegado y cuando usted mira el agua así bien calmadita, qué bonito es ir ahí. Qué bonito qué suave es ir deslizándose por la vida cuando todo está bien. Pero así como el mar de Galilea, la vida también suele de un momento a otro levantar olas. Suele de un momento a otro levantarse un viento y una tormenta, hermano, que nosotros decíamos: pero ¿a qué hora cambió esto? Y lo peor de todo es que no avisa, hermano. De repente comienza todo, así como nosotros veníamos el año pasado y comenzamos en noviembre y diciembre a proyectarnos para el año 2020, hermano, y decíamos: Dios nos va a sorprender, y sí que nos ha sorprendido, ¿verdad? Y los que no le piden a Dios, sino le piden al año, ¿verdad? 2020, sorpréndeme, y eso están diciendo ahora: ayúdame a sobrevivir, ¿verdad? Entonces iba todo bien, hermano, y de repente se levantó una tormenta que nosotros no nos la esperábamos. Aunque sabíamos que de pronto podía suceder algo, realmente no nos esperábamos todo esto. Se levantó de repente una tormenta. Entonces, si tu vida va muy suave y todo va tranquilo, hermano, mantente alerta, porque no sabemos en qué momento las cosas pueden cambiar. Y para ello nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, versos 23 y 24, véale una vez más, dice: y entrándole en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora, los discípulos, según el verso 25, véalo conmigo, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos tuvieron miedo. La mayoría de nosotros, hermano, quizá hemos experimentado en algún momento ese temor, esa incertidumbre de no saber. Eso que ha causado todo esto que ha pasado en el mundo, hermano, nos llena a nosotros de temor. Ya nosotros no salimos a la calle de la misma manera que salíamos antes. Antes salíamos, hermano, y a tocarlo todo y andar en las tiendas tocando las cosas, poniéndolas de regreso. Hoy andamos con cuidado. Hermano, hasta los baños entraba uno, ¿verdad? Y jalaba la puerta así sin ningún problema. Hoy anda uno así como buscándole donde nadie ha tocado. Lo peor de todo es que tal vez todos tienen la misma idea, todos tocan ese pedacito, ¿verdad? Y uno se va a secar las manos y ya las cosas de la basura se han puesto cerca de la puerta para que usted, con el mismo papel que se secó, usted pueda abrir. Hermano, la vida cambió. Ahora nos mantenemos con cierto temor.
si somos honestos, si somos sinceros, nos hemos puesto de alguna forma a diferentes niveles, nos hemos puesto ansiosos. Le comentaba a los hermanos anoche que yo reposteé algo que vi en internet que decía: bájale el volumen a tu miedo para que puedas escuchar lo que Dios te está diciendo. Y lo puse en mi historia de Facebook, lo puse, y como a las 12 de la noche me cayó un mensaje, hermano, una hermana. No es de la iglesia, pero me pone: pastor, ¿y usted no tiene miedo? Me puso. Ya me lo le decía, que me estén escribiendo a esta hora, sí. Y cuando yo vi el mensaje, yo le contesté rápido y le puse: sí, hermana, como humanos no podemos evitar a veces tener miedo, pero tenemos que confiar en Dios, y eso es lo que hace la diferencia. Y me dijo: pastor, gracias por ser honesto. Es decir, que si le hubiera puesto que no tenía miedo, no me hubiera creído. Entonces, realmente tenemos que reconocer que aunque sea un poco, hemos sentido cierto temor, hemos tenido cierta ansiedad. Y los discípulos, hermano, empezaron a sentir que les faltaba el oxígeno. Mire, eso es curioso, porque la gente que se pone ansiosa, le falta el oxígeno antes de enfermarse. Porque ni siquiera están enfermos, pero sienten que les falta el oxígeno. Y esto es lo que provoca la ansiedad, esa falta de oxígeno. Ahora, el problema no era tener miedo, sino el problema era la poca confianza que los discípulos tenían. El verso 26, en la primera parte, dice: y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, el problema no era el temor, aunque el temor, yo les he dicho que no es bueno tampoco, pero a veces no podemos evitar que eso venga. ¿Con qué nosotros podemos contrarrestar el miedo? Lo podemos contrarrestar con la fe. Es cierto, Señor, tengo temor. Es cierto, Señor, me da miedo infectarme. Es cierto, Señor, yo también tengo ansiedad por qué es lo que va a pasar en el futuro, cómo nos vamos a recuperar de todo esto, cómo vamos a pasar el próximo año, cómo va a ser después que la tormenta pase, porque después viene la recuperación, hermano. Pasa el huracán y después hay que ver qué daños fueron los que hubo en la ciudad. Entonces nosotros estamos con eso y tenemos que reconocerlo. Pero entonces el Señor dice: lo que tú tienes que hacer es creer, lo que tú tienes que hacer es confiar. Entonces Jesús les habla. Yo no creo que Jesús estaba enojado con sus discípulos diciéndoles: ay, ustedes, hombres de poca fe, ¿para qué me despertaron? Yo estaba bien dormidito, tranquilo, y ustedes me interrumpieron. Yo no creo que Jesús se levantó así. Yo creo que Jesús se levantó y dijo: yo ya sé de dónde viene esto. Entonces no los voy a reprender a ellos les voy a decir: ¿por qué ustedes tienen temor, hombres de poca fe? Y a lo que sí reprendió, hermano, fue a los vientos. Ahora, los vientos tienen que ver con algo espiritual. Recuérdese que la palabra espíritu es la palabra neuma, que quiere decir viento. Entonces, cuando estos vientos que estaban soplando ahí no eran cualquier viento, realmente eran vientos que el mismo Satanás había levantado, que el mismo diablo estaba revolviendo ahí el asunto. ¿Por qué? Porque el mismo diablo estaba ansioso, hermano, o los espíritus que se estaban moviendo ahí. Yo no sé si el diablo estaba presente, pero ahí estaban los de él. Si no era él, eran algunos de los que trabajan con él. ¿Por qué? Porque Jesús se dirigía al área de Gadara. Y ahí se iba a encontrar con un endemoniado, aunque uno de los evangelios dice que eran dos. Se iba a encontrar con esta gente que estaba endemoniada. Y Jesús iba a proveer libertad para ellos. Entonces el enemigo, entendiendo que Jesús iba para allá, dijo: me están amenazando el trabajo que yo estoy haciendo ahí. Entonces le voy a dar vuelta a esta barca. Y empezó a provocar los vientos. Jesús entonces se para y no reprende una vez más a sus discípulos, sino que dice la Biblia que reprendió a los vientos. Mire lo que dice lo que sigue. Dice en el verso 26: entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar
le obedecen. Entonces, hermano, cuando se empiecen a levantar cosas alrededor tuyo, cuando empieces a ver que algunas cosas están sucediendo en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, no te pongas a reprender a la gente. Si son los hijos hay que corregirlos, esa es otra cosa, pero no te pongas a reprender simplemente a la gente. Mejor párate y reprende los vientos que están soplando alrededor. El mundo espiritual es real, hermano, y en lo espiritual nosotros tenemos una lucha. La misma Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes en las regiones celestes, hermano. Entonces nosotros tenemos una lucha y tenemos que entender que nuestra lucha no es física, que nuestra lucha realmente es espiritual. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno? Ahora, en esta barca, hermano, en la que nosotros estamos, es importante que nosotros sepamos con quién estamos nosotros navegando. Cuando usted sabe, usted se monta en un avión, en un barco, vamos a decir, porque es lo que estamos usando ahora. Usted confía en que un capitán está moviendo ese barco, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, él es el experimentado y él sabe cómo va a dirigir esto. En caso de una eventualidad, él sabrá lo que tiene que hacer porque se ha preparado para esto. Entonces, en la vida, hermano, es importante que nosotros sepamos quién está dirigiendo la barca. Y ahí es donde nosotros entramos en las cuestiones espirituales que a veces nosotros no entendemos. Porque ¿quién nos dirige a nosotros? Mire cómo el mundo dirige a la gente. Sucedió esto, salgan todos a romper cosas. Y allá va la gente, hermano. Porque esas personas son las que están dirigiendo sus vidas. Entonces ellos les dicen qué es lo que tienen que hacer y la gente eso hace. Entonces, anoche les comentaba a los hermanos que estuve viendo un documental donde hablan de la manipulación que hay en las noticias y todos los medios. Es más, hay medios, por si usted no sabía, hay por lo menos cinco medios que han sido comprados por una empresa que se ha dedicado simplemente a usar el entretenimiento para mover a la gente, para adoctrinar a la gente. Usted se pregunta por qué en esta generación hay muchos jóvenes que no les interesa ser cristianos. ¿Se ha preguntado usted? Mi hermano, yo me acuerdo cuando en la iglesia nosotros, cuando yo era joven hace poco, ¿verdad? Porque recientemente pasé esa etapa. Y yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a la iglesia y éramos un montón de muchachos y a esa edad estábamos contentos y nos juntábamos a veces con otras iglesias y era una cantidad de gente increíble de muchachos, hermano. Y uno le hablaba a alguien de Cristo y la persona decía, sí es cierto. O uno empezaba a hablar la palabra y los muchachos empezaban a llorar. Oye, hermano, el corazón se ha endurecido de la juventud. ¿Sabe por qué es? Porque hay unos interesados en utilizar los medios. ¿Sabe cuál es el problema ahora? Que todo el mundo tiene un aparato donde hay multimedia. Entonces hay información que está entrando y los espíritus se están moviendo. Pero como si nosotros, hermano, no entendemos estas cosas, entonces no contrarrestamos eso y permitimos que toda esa información y esa basura entre a nuestras casas, entre al cerebro de nuestros hijos por medio de sus sentidos y entonces su actitud cambie en cuanto a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El capitán de la barca de alguno de ellos ni siquiera saben quién es. Y como ese se oculta y se disfraza y no se muestra como es más, la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y parece muy bonito y juegan con los sentimientos y lo ponen romántico y lo ponen así muy emotivo para que la gente diga, es cierto, es cierto. Es cierto eso que está pasando, no es posible. Y entonces ahí es donde ve usted que la gente tiene ciertas reacciones a eventos que están sucediendo en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que saber quién
es el que dirige nuestra barca. ¿Quién dirige la barca de su matrimonio? ¿Quién dirige la barca de su hogar? ¿Quién está dirigiendo la barca de sus hijos, hermano? Tenemos nosotros que saber quién lo está haciendo. Y si usted es cristiano, pues es Cristo. Es Cristo. Yo no le estoy diciendo revise si está Cristo. No, usted tiene a Cristo en su corazón. Si usted es un cristiano, Cristo está en su casa a través de su espíritu. Y usted tiene que reclamarle al enemigo esas cosas, hermano. Y usted tiene que decir: no, esta casa, este hogar es cristiano. ¿Por qué? Si mira, aquellos ni quieren. No importa, es que yo estoy aquí. Y vamos a ver algo más adelante bien interesante acerca de esto, hermano. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que Jesús está en nuestra barca. Y cuando Jesús está en la barca, hermano, Él tiene la experiencia. Él tiene todo lo que se necesita para guiar nuestras vidas a un destino seguro, hermano. Él es el que nos lleva a nosotros hacia un puerto seguro. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, no importa qué tanto poder yo tengo, hermano, sino importa con quién yo voy. No importa cuánto el temor viene y me quiere atacar, o cuánto la ansiedad viene y me quiere atacar. Lo que importa es con quién yo voy. Porque en cuanto viene eso, yo digo: aquí va el Señor. Y si aquí va el Señor, yo estoy confiado. Pero mira que la barca ya mero da vueltas. No, pero es que aquí va Él. Y Él es el que me guía y me lleva hacia donde Él me quiere llevar. Las promesas del Señor son verdad. Si Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano, todos los días quiere decir todos los días. Quiere decir que no hay uno, hermano. Mire, los humanos fallamos. Los humanos podemos decir: yo todos los días voy a estar aquí, y de repente no aparecer. Y eso es muy normal, ¿verdad? Pues somos humanos. Pero cuando Dios dice: yo voy a estar contigo todos los días, usted puede estar completamente seguro de que Dios estará presente todos los días de su vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, la palabra nos advierte a nosotros de las aflicciones. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Yo cito bastante este pasaje, y está en Juan capítulo 16, 32 y 33. Regularmente yo cito el 33 nada más, pero ayer mientras estudiaba, estaba poniéndole atención al verso 32. Vea conmigo, por favor, el Juan 16, 32 y 33. Dice: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Jesús estaba hablándole a sus discípulos. Y me dejaréis solo. El Señor dijo: yo ya sé que ustedes me van a dejar. Dice: mas no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Y a mí me encantó esto, hermano, porque Jesús dice: mire, llegó la hora en que ustedes van a ser esparcidos. Ustedes va a caer la bomba aquí y ustedes van a salir volando por todos lados, ¿verdad? Ustedes se van a escapar. Ustedes me van a abandonar. Ustedes me van a dejar. Mire, por eso Jesús no sufría de resentimiento, porque Él ya sabía. Usted y yo deberíamos entender que si nos relacionamos con humanos, más de alguien nos va a abandonar. Más de alguien no va a estar en el momento que nosotros más lo necesitamos. Más de alguien se va a alejar de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que trata el enemigo a veces? De aprovecharse de esos momentos para amargar nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos que hay alguien que no nos deja, que entendemos que eso es una realidad y que hay alguien que no nos deja, entonces no sufrimos de amargura. Entonces fíjese, porque siempre tenemos a quién recurrir, siempre tenemos a quién ir. Entonces Jesús dijo: yo sé que todos ustedes me van a abandonar, yo sé que todos ustedes me van a dejar solo, dijo Él, pero realmente no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir
que aunque a ti te deje quien te deje, se aleje de tu vida quien quiera alejarse, te rechace quien quiera rechazarte, hay uno que nunca te va a dejar y siempre estará contigo donde quiera que tú vayas, y ese es Dios. Cuando tú te sientas solo, recuerda lo que dijo el Señor y di: realmente no estoy solo, el Señor está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién en contra mía, hermano? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dijo el Señor, tengáis paz. Fuera de Jesús, hermano, no se puede tener paz. La paz que el mundo da, hermano, es así como el lago de Genesaret, ¿verdad? Como el mar de Galilea, que es el mismo. Cuando parece que todo va bien, de repente la cosa se puede poner mal. Y si no es el Señor el que dirige, hermano, entonces no solamente la ansiedad, sino también se puede caer uno. No sé si me voy a entender. Entonces, mire lo que dice lo que sigue diciendo el verso. Entonces, para que en mí tengáis paz, solo en el Señor podemos tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esa palabra confiad en el original griego realmente significa tener ánimo. Esa es la traducción. Yo he vencido al mundo. Entonces, si lo pusiéramos de esta manera, el Señor está diciendo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a pasar por ansiedad. Pero tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Yo estoy en control de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer hoy, hermano? Quiere animarnos. Quiere animarnos en medio de todas las noticias que nosotros escuchamos. Hermano, tenemos que animarnos. Tenemos que decir: el Señor está en control. Él va en mi barca. Y si Él va en mi barca, Él es el que está dirigiendo. Y Él es el que me va a sacar adelante. No sé hasta dónde las olas me van a mojar. No sé hasta dónde se va a levantar la barca. Lo que sí sé es que yo no me voy a ahogar. Yo no voy. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice: aunque pases por las aguas, no te anegarán. Es decir, no te van a cubrir, no te vas a ahogar en ellas. Dios tiene la capacidad para hacernos a nosotros caminar en medio de lo imposible, hermano. Así es nuestro Dios de milagrosos. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Jesús no se iba a hundir, hermano, porque Él no iba a morir ahogado. Y sabe que usted y yo tampoco, hermano, en el sentido del que le estoy hablando. Nosotros no nos vamos a morir de una ansiedad, porque nuestras ansiedades debemos traerlas delante del Señor. Yo le he contado a usted que yo mismo como pastor he tenido que doblar las rodillas cuando me he sentido ansioso. Y porque no hay diferencia entre usted y yo. Somos humanos y somos personas. Simplemente cuando nos sentimos así, debemos venir delante del Señor. Hermano, se ha pasado un tiempo tremendo. Nos metieron en la casa y nos pusieron la televisión enfrente. Pero también había por ahí un sofá. También había por ahí una silla. Qué sé yo, un lugar ahí donde usted podía doblar sus rodillas y orar. Y no usted, pero algunos hermanos, yo me imagino, por allá, en otro lado, que vieron la televisión durante 2 meses seguidos y no doblaron las rodillas, hermano. Y eso sí es malo. Porque una vez más, el diablo se aprovecha de estas circunstancias, hermano, para meter información. Y la información que nosotros recibimos y aceptamos, hermano, es la que realmente nos va a dirigir. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia, tener esos tiempos de intimidad con el Señor, acercarnos a Él para que Él guíe y ministre nuestras vidas, fortalezca nuestros corazones y nos anime en momentos como estos, hermano. Nosotros no sabemos qué va a pasar en los próximos años.
No sabemos qué va a suceder. Yo no me gusta ser profeta de la tragedia, pero no sabemos qué vamos a enfrentar. Y pudiéramos en algún momento dado enfrentar algo peor a lo que ahora estamos enfrentando. Entonces para eso hay que estar preparados y hay que saber que pase lo que pase, no importa si la tormenta es de agua o es de granizo, Dios siempre nos va a guardar y siempre estará con nosotros, y nuestra confianza debe estar puesta en Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Otra clave que nosotros debemos tener, lo primero dijimos que hay que saber quién es el que va en nuestra barca. Lo segundo es en quedarnos quietos. Cuando alguien se está ahogando, hermano, si no se queda quieto, no lo pueden salvar. Mire lo que dice Salmo 46, 10. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Una vez más, cuando usted ha visto a alguien que se está ahogando, ¿alguien ha visto a alguien que está ahogando? Hermano, está tirando manotazos y las patadas no se miran porque están adentro del agua, ¿verdad? Pero está y no está quieto, hermano. Entonces cuando alguien quiere salvarlo, no puede, porque dice: si me acerco me va a hundir a mí también. Entonces si alguien no se está quieto, no se le puede ayudar. Entonces el Señor dice: cuando estén así, ustedes tienen que quedarse quietos. Miren la salvación. Ahora, quedarse quieto no es no hacer nada, ¿verdad? Yo me voy a quedar quieto aquí, que me caiga todo aquí en la casa. No funciona así. Nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca y Dios hará. Pero la quietud más bien tiene que ver con una actitud de fe y de confianza en el Señor. No confianza en lo que yo puedo hacer, no confianza en mi inteligencia o mi capacidad de hacer las cosas, sino rindiendo nuestras vidas. Mire, en esa barca iba gente muy buena para nadar, porque eran pescadores. ¿Y dónde ha visto usted un pescador, hermano, pero que no de esos aficionados que van a la orilla a tirar el anzuelo, ¿verdad? Sino gente que sabe pescar, que se dedica a eso. Toda esa gente son excelentes nadadores. Ahí estaban. Pero a veces la tormenta sube tanto, hermano, que nuestras capacidades no alcanzan. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar que Dios es el que va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero mostrarle un ejemplo que está en la Biblia rápidamente. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 29. Y esta es la historia, brevemente, o parte de la historia, de un rey llamado Ezequías. Ezequías recibió un mensaje, es decir, el pueblo, Ezequías era el rey de Judá, y recibe un mensaje de un rey llamado Sennacherib, que era el rey de Asiria. Entonces, este rey llega y amenaza a todo el pueblo, hermano, y le manda cartas directamente al rey diciéndole: ahora sí les tocó, ahora sí se van a morir todos, ahora sí no habrá quien los pueda librar de lo que voy a desatar sobre ustedes. Mire lo que dice el capítulo 18, versos 29 y 30. Dice: así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, decía este rey. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey Asiria. Note, hermano, lo que les manda a decir. No los engañe su rey a ustedes. No los engañe. No habrá nadie que los pueda librar de mi mano. Ni Jehová podrá hacer nada a favor de ustedes. Se van a morir todos. Hermano, cualquiera que, yo le dije la vez pasada que cualquiera que sea amenazado de muerte se va a asustar. Entonces, ahora vea lo que Ezequías hace. Cuando Ezequías recibe esta amenaza, este rey que lo estaba amenazando no era cualquier rey, era el ejército más poderoso que existía en aquel tiempo, hermano. Entonces la amenaza no era una amenaza en la que Ezequías podía tomarse el lujo de decir, de desestimarla o decir:
Este rey está loco. Prepárense ahí por si se acerca y se viene ahí, le tiran un par de flechas cuando venga. No, la amenaza fue fuerte. Él sabía que no tenía la capacidad de enfrentar a este rey. Y mire lo que dice el capítulo 19, yo se lo leo, 19, versos 14 y 15. Mire lo que hace Ezequías. Dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Note lo que él hace. Una vez más, no confió en lo que él podía, sino que tomó estas amenazas y las trajo a la casa del Señor. No se sentó a ver Netflix, hermano, tranquilamente, que no había de todas maneras. Pero se fue a la casa del Señor y trajo esas cartas y las puso ahí y dijo: Señor, y mire, lo primero que hace no es ponerse a quejar: Señor, mira lo que nos están haciendo y mira estas amenazas que nos están trayendo. Lo primero que él hace es exaltar al Señor, adorarlo. ¿Cuántas veces nosotros nos arrodillamos a orar y lo primero que tenemos es que empezamos a pedir cosas, hermano? Yo se los he dicho a ustedes, tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que venir delante del Señor y reconocer que Él es Dios, y mostrarle al Señor esa confianza que nosotros tenemos en Él, y decirle: Señor, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Hay acaso algo imposible para ti? No hay nada imposible para ti, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú eres mi Dios, tú no eres cualquier Dios, tú eres el Dios todopoderoso. Y después, entonces, hermano, y usted lo puede leer en su casa después, comienza Ezequías a decirle: este y este es nuestro problema y nosotros no podemos. Y además ya dijo que ni tú nos puedes librar, ya hasta en contra tuya. Y yo le decía a los hermanos anoche, los que vinieron al servicio de la noche, que cuando nosotros tenemos un problema y andamos con esa carga, hermano, es nuestro. Pero cuando se lo presentamos a Dios, el problema deja de ser solo nuestro. Ya el problema es de Dios. Entonces, y Dios, como no tiene problemas, hermano, sino que es poderoso, es cuando Él nos ayuda y Él nos levanta y Él nos dice: tengan ánimo. Lo único que ustedes tienen que hacer es creer. Lo único que ustedes tienen que hacer es confiar. Y mire la respuesta de Dios, hermano, a mí me encanta. Versos 32 al 36. Dice: por tanto, así dice Jehová. Mire qué importante lo que dice un profeta, porque este era un profeta hablando. Y dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta, es decir, ni una flecha va a tirar en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. ¿Usted se imagina este rey que de repente se levanta? Tienen un campamento. Recuérdese que los reyes iban a la guerra en aquel tiempo. Y se acuesta a dormir. Y cuando se levanta, ya están ellos listos para ir y atacar a Judá. Cuando de repente despierta y se levanta, y cuando mira, 185,000 de sus soldados estaban muertos.
no tiraron una sola flecha dentro de Judá, hermano. Dios cumplió su palabra, aunque había alguien que había dicho: Dios no los librará. No se dejen engañar por eso que les enseñan. No se dejen engañar por eso, porque ahora ponen como que la Biblia y los cristianos somos los malos, ¿verdad? Ahora los buenos son los malos y los malos son los buenos, hermanos. La cosa está al revés. Y el mundo eso es lo que está diciendo: no le crean a las iglesias. Yo he visto a veces cosas que escribe la gente, hermano, donde dicen: no le creas a lo que te dicen en la iglesia. No vayas a una iglesia porque lo que te van a decir no es correcto. Hermano, qué increíble es lo que está pasando. Pero Dios se levanta y dice: aunque a ti te dijeron que eso no era así, aunque a ti te dijeron que yo no te podía proteger y que no lo iba a hacer, yo te voy a proteger. Ni una sola flecha en tu territorio va a ser lanzada por el enemigo. Yo voy a acabar con él. Por donde entre, por ese camino que venga, por ese mismo camino se va a tener que regresar, porque yo no le voy a permitir que te toque. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y los discípulos vieron y se maravillaron de lo que el Señor había hecho. Los discípulos, hermano, al ver las maravillas que Dios había hecho, y eso nosotros debemos tenerlo en mente. Yo me imagino que ellos nunca más se subieron a una barca con el Señor de la misma manera. Yo me imagino que ellos se sentaban y decían: ay, aquí va él. Se levante lo que se levante aquí, no hay problema, porque nos acordamos de aquello que pasó cuando estábamos en medio del mar y se levantó la tormenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que mantener en nuestra mente aquellas cosas que Dios ha hecho en el pasado. ¿Para qué? Para entender que si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Que si Él nos ha protegido y nos ha guardado, lo seguirá haciendo, hermano. No importa de qué tamaño se levante la ola y que tanto nos moje, no nos vamos a ahogar, no nos vamos a morir si no es la voluntad de Dios. Tranquilos, caminemos confiados en que el Señor está en control de todas las cosas. No te tires de la barca. Mire, es curioso porque los discípulos se estaban ahogando antes de caer al agua, hermano. Porque yo entiendo que alguien esté adentro del agua: sálvenme que me muero, pero no ha caído al agua y ya está diciendo que se va a morir. Eso era lo que hacían los discípulos. Sálvanos, Señor, que nos morimos, porque eso quiere decir perecemos. Sálvanos, Señor, porque nos estamos muriendo. Pues si ni siquiera han caído al agua, ¿cómo que se van a morir aquí en lo seco? Ni siquiera están mojados y ya están diciendo que se van a morir. Esa es la sensación que da la ansiedad. Ay, no la vamos a hacer. ¿Cómo que no la vamos a hacer si estás de pie y Cristo es el que va contigo? ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Lo importante es, y con esto voy a terminar, no salirse de la barca. Si en tu barca va Cristo, no saltes de ella. Mantente allí. ¿Se recuerda cuando en Hechos capítulo 27 Pablo iba rumbo a Roma en un barco? ¿Se recuerda de ese incidente? Y Dios de alguna manera le revela al apóstol Pablo y le dice: va a haber tormenta, se va a levantar una tormenta. Y viene el apóstol Pablo y le dice: señores, ustedes que son los que manejan este asunto, no es bueno que salgamos. Este viaje va a tener mucha pérdida. Este rabino que se dedique a enseñar, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la capacidad para mover este barco. Él no nos va a decir a nosotros cómo tenemos que hacerlo. Y usted conoce la historia. Se fueron, hermano, y se soltó una tormenta terrible. Sacaban las cosas del barco, las tiraban al agua. Fue mucha la pérdida, tal y como el apóstol Pablo lo dijo. Entonces la gente empezó a sentir que se iban a morir. Es más, dejaron de comer, no comían, hermano, porque estaban tan ansiosos, tan preocupados que no tenían hambre. Y mientras estaban ellos ahí, la Biblia dice que de repente el Señor estuvo con Pablo y le dijo: mira,
ninguno de los que van contigo, o sea, a ti no te va a pasar nada. Y los que van contigo, ninguno se va a morir. Mire qué interesante eso. Cuando Pablo va y les dice: señores, tranquilos, el Señor estuvo conmigo anoche. Es más, la palabra que les dice es: tengan ánimo, anímense, porque el Señor estuvo conmigo y me ha entregado a todos ustedes. En otras palabras, este barco no se hunde porque yo voy aquí. Y no solo porque yo voy aquí, sino porque por el que está en mí. Mire, hermano, nosotros tenemos que tener autoestima, no orgullo, autoestima cristiana, de veras, y decir: hey, el que va conmigo, la gente no lo conoce, pero hasta los que no creen en el Señor van a ser beneficiados porque yo voy aquí. Si están caminando conmigo, si están navegando conmigo, hasta ellos van a recibir de la bendición y de la protección que yo recibo. Mire, eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y aunque les habló de esa manera, algunos, hermanos, no le creyeron. Empezaron a decir: nosotros nos vamos a tirar del barco, tirémonos del barco porque ya no hay otra, vamos a nadar mejor, vamos a ver cómo logramos llegar a la orilla. Y dice la Biblia que ellos estaban tratando la manera de irse. Y el apóstol Pablo le habla a los encargados de ahí y les dice: hey, si estos saltan del barco, ya no habrá nada, ustedes no los van a poder salvar. Si ellos se salen de aquí, no habrá nada que los salve. Entonces el mensaje es este: si ya estás en la barca, si ya el Señor va contigo, no saltes de la barca. Y digo esto porque este video se va a proyectar también y va a salir y van a haber personas que lo van a ver. Si ya entraste, si hay alguien que ya entró en la barca y está dudando y está con temor porque dice: la tormenta es muy fuerte, tranquilo, no te bajes del barco. Sigue allí, porque si el Señor está contigo, Él te va a llevar a un puerto seguro. Si el hablado, no importa de qué tamaño se levante la tormenta, el Señor hará su trabajo en cada uno de nosotros. Entonces, la última clave es: no saltes de la barca. ¿Qué tal si los discípulos hubieran dicho: saltemos de aquí, nosotros que sabemos nadar, porque esto parece que va a dar vuelta, entonces no vamos a poder hacer nada? Entonces el Señor no hubiera hecho, porque como no clamaron a Él, sino que se tiraron al agua, ahí se hubieran quedado, hermano. Pero permanecieron ahí. Tengo miedo, pero permanezca en la barca. Estoy ansioso, pero no se tire del barco. Sepa que Dios va con usted. Sepa que el Señor está ahí. Aunque parezca que está dormido, realmente Jesús durmió ahí porque tenía un cuerpo humano. Pero ahora la Biblia dice que no se duerme el que guarda a Israel. No se adormecerá. Él no está cabeceando en ningún momento, hermano. Él está siempre con sus ojos abiertos, puestos sus ojos en aquellos que tenemos nuestra fe y nuestra mirada puesta en Él. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Póngase de pie, por favor. Si estos no permanecen en la nave, no habrá nada que pueda salvarlos. La salvación es del Señor. La salvación es de Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay nada que pueda darnos vida a nosotros, sino solamente Cristo Jesús. Cierre sus ojos un momento. Si puede levantar su mano, levante su mano ahí donde está y dígale: gracias, Señor. Gracias porque tú vas en mi barca. Porque aunque pase por necesidad, aunque pase por ansiedad, aunque venga incertidumbre a mi vida, precioso Dios, yo sé que tú estás conmigo.
Yo sé que tú estás aquí, precioso Dios. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo, bendito Dios, se mueva en este lugar, trayendo esa paz que solamente proviene de ti, precioso Señor. Tú dijiste: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, para que en mí encuentren la verdadera paz. No son las noticias de la televisión o de las redes o los periódicos los que traerán a nuestra vida paz. Al contrario, traerán conflicto a nuestras vidas, precioso Dios. Pero es tu palabra la que tiene las buenas noticias del Evangelio. Es tu palabra, Señor, la que viene a recordarnos que nosotros te pertenecemos a ti y que estamos en esta barca, Señor, confiados siempre solamente en ti, precioso Dios. Queremos confiar, precioso Dios. No queremos saltar de la barca, no queremos quedarnos, precioso Dios, sino queremos siempre seguir confiando en ti a pesar de la tormenta, a pesar de la dificultad, bendito Señor, a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor. Bendito Padre, tú eres el Dios poderoso. Tú calmas las tempestades, Señor. Tú reprendes a los vientos, precioso Señor, y nosotros confiamos y creemos en tu palabra, precioso Rey. En el